Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean todos y todas bienvenidas a su podcast favorito. El día de hoy hablaremos del tema del constructivismo en la educación actual, basado desde la teoría de Abraham Maslow, donde abordaremos temas importantes como principales autores, cómo se concibe el estudiante, cuál es el papel del profesor, cómo se produce el aprendizaje y finalmente la importancia de la resolución de problemas bajo este enfoque. Y bueno, ahora sí, adentrándonos dentro de lo que es el contexto de esta teoría, tenemos que dentro de las lecciones estudiadas anteriormente, se puede decir que dentro de las teorías humanistas encontramos autores que se dedicaron al análisis y al estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales centraron sus investigaciones en fenómenos como la motivación, las emociones, las relaciones humanas, la experiencia individual y la búsqueda de la autorrealización. La teoría humanista es inspirada por autores como Abraham Maslow y Carl Rogers, los cuales conciben al ser humano como un centro del proceso educativo. Maslow introduce el importante concepto de la jerarquía de las necesidades humanas, concepto que se explica mediante el modelo gráfico, el cual se divide en 5 niveles jerárquicos, con el fin de explicar la manera en cómo funcionan dichas necesidades en el individuo una vez que se logra satisfacerlas, o por lo contrario, las consecuencias de no hacerlo. Y bueno, desde esta teoría, el estudiante se considera como una persona integral, con necesidades, emociones, motivaciones y potencial creativo. En el constructivismo, el alumno no es un receptor pasivo, sino un constructor activo de su propio conocimiento y aprendizaje. Maslow aporta la idea de que para que el estudiante pueda aprender de manera significativa, debe de sentirse primero seguro y aceptado en su mismo entorno escolar, las cuales tienen que ver con algunas de las necesidades que aparecen en la pirámide de Maslow, justo en esta jerarquía que se mencionó anteriormente, las cuales tienen que ver con las necesidades de seguridad y pertenencia. También se reconoce que el alumno debe de sentirse valorado, que estas tienen que ver con las necesidades de estima, también con base a esta jerarquía. Por último, también se considera que el alumno debe sentirse motivado al alcanzar su máximo potencial, lo cual nos lleva a la cima de la pirámide, donde se menciona la autorrealización. El aprendizaje profundo meramente ocurre cuando el estudiante se siente pleno, motivado y emocionalmente estable. Y bueno, mencionando parte del trabajo de una autora, Naranjo Pereira, en 2009, ella refiere y menciona que las teorías sobre la motivación de base cognitiva tienen un gran valor para la educación, porque facilitan así el entendimiento de la conducta y el rendimiento escolar, y permiten también determinar estrategias para reforzar la motivación en el estudiantado. El docente, desde la mirada de Maslow, dentro del constructivismo, se convierte en un guía, un facilitador y el motivador del aprendizaje. Su papel no es solo transmitir la información, sino crear un ambiente seguro, estimulante y empático donde los y las estudiantes puedan justamente explorar sus intereses, cometer algunos errores sin miedo y desarrollar su propia autonomía. Y bueno, si lo ponemos en palabras de Maslow, quizás él propondría o diría que el profesor debe de ayudar al estudiante a satisfacer sus necesidades superiores, pero pues también promoviendo la creatividad, la curiosidad y la búsqueda del sentido de lo que está aprendiendo. Y bueno, el aprendizaje se produce cuando el estudiante integra sus experiencias previas con conocimientos nuevos, justamente motivado por sus propias necesidades de desarrollo. Maslow explica que las personas aprenden mejor cuando se sienten motivadas intrínsecamente, es decir, que son impulsadas por el deseo de crecer y de entender, donde también el entorno puede satisfacer sus necesidades básicas, lo cual justamente le permite centrarse en metas cognitivas mucho más altas. Como lo afirma el autor Martínez en el 2007, el propósito de trabajar bajo una orientación humanista es que el ser humano o los estudiantes integren las destrezas intelectuales con los demás aprendizajes que son necesarios para toda la vida, justamente para lograr ser una persona autorrealizada en las metas personales, con habilidades relacionadas con sus sentimientos, sus valores, sus intereses, creencias, su capacidad de elección o de decisión, capacidad imaginativa y creadora, y también con algunas otras conductas. Finalmente, con base a lo anterior, la autora Hernández Rico en 2021 reafirma que los esfuerzos siempre estarán dirigidos a buscar solución para obtener una meta o metas que contribuirán a satisfacer dichas necesidades. Al ser humano, para poder
satisfacer una necesidad, siempre aparecerá una nueva a la cual hay que satisfacer y empezará a correr la búsqueda de nuevas metas y nuevos logros para llegar justamente a esa cima o esa autorrealización. En el constructivismo actual, la resolución de problemas es clave porque promueve el pensamiento crítico, la reflexión y la aplicación de conocimientos reales. Justamente Maslow lo relaciona con la autorrealización, que es la que aparece en la cima de la pirámide o de esta jerarquía que se mencionó. Y pues bueno, esto nos ayuda a resolver problemas, satisfacer necesidades de competencia y de logro, también permite desarrollar creatividad y el pensamiento independiente y pues ayuda a dar sentido al aprendizaje, justamente conectándolo con la vida y con el crecimiento personal. Por lo tanto, resolver problemas no solo enseña contenido, sino que ayuda al estudiante a alcanzar su máximo potencial de la mejor manera posible.